Hola, hoy hablaremos de las ecuaciones de Maxwell, que son las que están aquí enfrente. La primera, que es conocida como la ley de Gauss. La segunda, que también es conocida la ley de Gauss para campos magnéticos, porque se llama así por su similitud. La tercera, ley de Faraday, y cuarta, ley de Ampère. Empezando, hablaremos del campo eléctrico. Tenemos dos partículas, una con carga positiva y una con carga negativa. En este caso la positiva está estática. Entonces entre ellas va a generar una fuerza de atracción, porque son cargas opuestas. Si fuese cargas iguales sería de repulsión. Esto se calcula con la ley de Coulomb, que es con la constante de Coulomb, la carga de una partícula y la carga de la otra, sobre el radio al cuadrado. Esto nos dice que entre más distancia haya, es menor la interacción. Ya teniendo esto claro, podemos seguir con el flujo eléctrico, que es el campo eléctrico por su superficie. Para continuar, el campo eléctrico es un campo vectorial y podemos verlo como líneas que salen de los positivos a los negativos. Entonces, por ejemplo, el flujo eléctrico, ¿cómo lo podemos interpretar? Como si existiese una pared. Entonces, a ver los vectores que pasan en esa distancia. En un ejemplo, tenemos una carga positiva. Vamos a darle, queremos saber el campo eléctrico. Por cuestiones de simplicidad está en 2D, pero simplemente puede estar en 3 dimensiones: una esfera, una pelota, una bola. Para hallarlo, eso es igual al flujo magnético. Pero como estamos hablando de superficies y sabemos que existen infinitas superficies, entonces hablamos de una integral con su respectivo diferencial. Haciendo los debidos reemplazos, nos queda que el flujo es igual de la carga sobre epsilon sub 0. Entonces, ¿qué nos dice la ecuación de Maxwell? Nos dice que el campo magnético depende de la carga eléctrica y la intensidad del campo depende de la cantidad de cargas. Siguiendo con la ecuación del campo magnético, vamos a hablar en este caso de los imanes. Los imanes sabemos que se componen norte y sur, ya no hay carga positiva o carga negativa. Y el campo magnético o el campo vectorial salen del norte hacia el sur. Eso es el campo magnético. En este caso, ¿qué nos dice las ecuaciones de Maxwell? Que en este caso no existen monopolos, que el campo magnético son dipolos, o sea, no podemos hallarlo de una sola carga o una sola partícula como se hacía en el campo eléctrico. ¿Y esto por qué se da? Porque estamos hablando en esta parte hablamos de la divergencia. La divergencia la podemos ver, es la cantidad de flujo en una superficie. Si por ejemplo lo hacemos acá, como solamente el campo atraviesa, no cuenta, como solamente los vectores atraviesan, no cuenta con ningún campo. O si nos vamos a otro extremo, que lo vamos a encerrar en una esfera, vemos que las mismas líneas que salen entran. Entonces eso nos da 0. O en la superficie, o con el teorema de la divergencia, es que tenemos una superficie y que entonces la misma cantidad de flujo que sale es la misma cantidad de flujo que entra. Continuando, tenemos la ley de Ampère, de Faraday. Faraday sabía que la corriente eléctrica genera campo, pero no sabíamos si la corriente magnética genera corriente.
Y esto se dio a través de un experimento donde que la variación del campo magnético genera corriente. En esta ecuación observamos que a la izquierda está el rotacional del campo eléctrico. En otros términos, para explicarlo, por ejemplo, tenemos una pelota y la metemos en una piscina, donde el agua está tranquila, calmada. Entonces, por decirlo de una manera, el rotacional de la pelota es cero, porque no está girando. Pero si encuentran dos flujos diferentes, entonces empieza a girar. Y ahí sí podemos decir que su rotacional es diferente a cero. Y en el lado derecho contamos una derivada parcial del campo magnético con respecto al tiempo. ¿Esto a qué se refiere? Si tenemos si no cambia, es constante, no hay un cambio. Pero entonces, si es un cambio pequeño, tenemos un ritmo de cambio suave. Y si hay un cambio grande, tenemos un ritmo de cambio violento. ¿Eso a qué se refiere? Pues, entonces decimos que el campo magnético al cambiar afecta el campo eléctrico. Y continuando con las ecuaciones de manera integral, podemos observar que aquí contamos con el flujo magnético, el cambio del flujo magnético. Y al lado izquierdo contamos con la fuerza electromotriz inducida, que eso significa inducir corriente eléctrica a un circuito. Y pues a la derecha contamos con la variación del flujo magnético. Como ya mencionamos, el flujo es el número de líneas del campo magnético que atraviesa una superficie. Entonces el campo magnético variable genera un campo eléctrico. Y para terminar con la última ecuación, la ley de Ampère. Bien sabemos que la ley de Ampère es para calcular los campos magnéticos generados por una corriente. En el lado izquierdo podemos observar la ley de Ampère, pero esta cuenta con unas limitaciones, que debe ser simétrico y estamos hablando de electrostática. Entonces lo que hizo Maxwell fue añadirle las variaciones de campo eléctricos, porque se puede dar, digamos que tenemos un condensador, una placa positiva y una placa negativa. Entre ellas no pasa corriente, pero sí existe un campo eléctrico. Entonces no es que la ley de Ampère esté mal, es que está incompleta. Entonces lo que hace Maxwell es que ese campo eléctrico va a generar un campo magnético y hay que tenerlo en cuenta. Y abajo podemos interpretar como lo mencioné anteriormente. Entonces la tasa de cambio en el campo eléctrico afecta al rotacional o genera un rotacional en el campo magnético. Gracias.